Un poco la idea que hemos tejido con Jorge va a tener que ver con la lectura, por supuesto, pero vamos a quitarle todos sus grados de esencialidad o ponerlos en otro lugar. La idea sería pensar los lugares de la lectura, no tanto qué es leer, sino dónde leemos, sin ningún tipo de filtro, porque creo que hay imágenes muy bonitas de la lectura, no solo en la escuela, no solo en la calle. Hay mucha gente que lee en lugares insospechados, como bien se sabe, sin ser escatológico. Hay un libro famoso de Henry James a propósito de leer en el baño, que se los recomiendo muchísimo, asociando la lectura a esa sensación extrema de que algo nos contiene, pero algo también... En fin, no quiero entrar en detalles. No es la metáfora ideal, pero en fin, quería decirlo. Tal vez el primer planteo pudiera ser que si ligamos lectura a educación en términos generales, ha habido muchísima discusión a propósito de lo que podríamos llamar las formas del ser de la lectura. Esto es su identidad, la identidad del lector, la identidad de quien enseña a leer. Un poco menos se ha hablado sobre las formas del estar a propósito de la lectura, que es algo que nos gusta mucho pensar con Jorge. No tanto qué se es leyendo, sino cómo se está leyendo, lo que inmediatamente vincula la lectura a un cuerpo, a un sujeto concreto, a eso, una forma de estar, y también a una forma de hacer, ¿no? Yo creo que lo que vamos a intentar trabajar aquí conecta mucho más las formas del estar y del hacer lectura que las formas del ser de la lectura. Una discusión que no nos parece menor, pero que de alguna manera ha ocupado el escenario del debate acerca de la lectura durante muchas décadas, ¿no? Volver a pensar en esto de la utilidad de la lectura, lo que la lectura brinda, lo que se llega a ser leyendo, en un debate que por momentos toca costados morales muy problemáticos, y que si lo transformamos en las formas de estar y las formas de hacer lectura, quizás evite el debate moral a propósito de sin leer no serás nadie o leyendo serás alguien, y lo pondremos en un plano de imágenes, de escenas, combinando entre los dos lo que podríamos llamar teoría y ficción, aunque espero que quede claro qué parte es la teoría y qué parte es la ficción. Vamos a ver cómo sale. Bueno, buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y siguiendo un poco el hilo de Carlos, esto va a ir sobre los lugares de la lectura y entonces la pregunta será ¿dónde estamos cuando leemos? Hay un texto muy famoso de Hannah Arendt que se titula ¿Dónde estamos cuando pensamos?, donde Hannah Arendt dice que cuando pensamos estamos en otra parte y dice que los filósofos aman ese en otra parte como si fuera un país y desean renunciar a cualquier cosa o a cualquier otra actividad por el solo placer de estar ociosos en otra parte. Cuando Hannah Arendt dice que cuando pensamos estamos en otra parte. Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán, también se refiere un poco a eso, se refiere a los estados ausentes del filósofo, que él dice que es un ser extraño que permanece inmóvil ante nosotros, pero está muy lejos. Creo que eso dice algo también quizá del lector, ¿verdad? Permanece inmóvil ante nosotros, pero está muy lejos.
Y él continúa diciendo que desde hace más de 2 milenios y medio, una pequeña parte, pequeña, pero no inesencial, de la población de nuestro hemisferio está siempre con el pensamiento en otra parte. Desde hace muchos años, una parte pequeña, pero no insignificante, digamos, no inesencial de la gente, está siempre con el pensamiento en otra parte. Y añade después que edificios como las academias, las escuelas, los monasterios, las iglesias y otros recintos de soledad muestran cómo ese en otra parte se encarna arquitectónicamente. Es decir, cuando pensamos estamos en otra parte. Hay personas, dice Hannah Arendt, que aman ese en otra parte como si fuera un país, pero sin embargo ese en otra parte tiene algunas encarnaciones arquitectónicas, por ejemplo las escuelas, las universidades, las academias, los monasterios, ¿verdad?, que alojan a esas personas que están siempre inmóviles, que parece que están muy cerca, pero que están con el pensamiento muy lejos, ¿no? Sloterdijk dice más adelante, dice, Platón recondujo la retirada de la ciudad a la ciudad misma. O sea, ¿qué significa estar retirado de la ciudad pero sin abandonar la ciudad? Ustedes saben también que durante mucho tiempo ese motivo de que para conseguir algún tipo de aventura espiritual había que abandonar la ciudad e irse al desierto atraviesa la tradición espiritual, qué sé yo, occidental, ¿verdad? Pero lo que dice Sloterdijk es que Platón hace una cosa muy rara, y es que para retirarse no hace falta irse al desierto, sino que uno puede permanecer en la ciudad, pero retirado de la ciudad, ¿verdad? Platón recondujo la retirada de la ciudad a la ciudad misma e instauró con ese gesto una diferencia topológica de grandes consecuencias. Por utilizar la terminología de Michel Foucault, el asentamiento de la academia en la ciudad significa una heterotopía. Hay un texto muy famoso de Foucault, se llama Sobre los espacios otros, que habla de las heterotopías, que serían aquellos lugares que pertenecen a la ciudad, pero que no siguen exactamente las reglas de la ciudad. O sea, permiten que estés en la ciudad, pero al mismo tiempo en otra parte, ¿verdad? Y dice, esa expresión designa un lugar delimitado que, aun siendo cierto que se incluye en el entorno normal de la polis, está sujeto a sus propias leyes, que son chocantes e incomprensibles para la ciudad. Las heterotopías, que sería, estamos intentando hablar de los lugares de la lectura, ¿verdad? O sea, el lector está quizá en otra parte, permanece inmóvil pero está muy lejos, para ese irse lejos no hace falta que se vaya al desierto, ¿verdad? Inaugura una diferencia topológica, digamos, fundamental, ¿verdad?, donde vive en un lugar donde rigen otras leyes, y esas leyes son como incomprensibles para la ciudad. Es decir, la gente de la ciudad que ve a esos tipos haciendo esas cosas tan raras no entienden muy bien qué hacen ni para qué lo hacen, ¿no? Ese texto de Hannah Arendt, que se titula ¿Dónde estamos cuando pensamos?, está parafraseado por un texto también famoso de Peter Sloterdijk que se titula ¿Dónde estamos cuando escuchamos música? ¿Ah? Sloterdijk dice ahí, cuando escuchamos música estamos en la música, ¿verdad? Por eso cuando se acaba la música caemos de nuevo en nosotros mismos y no sabemos muy bien qué hacer con ese caer de nuevo en nosotros mismos, ¿verdad?, en un espacio normal. Entonces la cosa sería eso, decía Hannah Arendt, que cuando pensamos estamos en ninguna parte. Decía Sloterdijk que cuando escuchamos música estamos en la música. Entonces la pregunta que se la vamos a pasar a Carlos, pero que es un poco la pregunta de todos nosotros a lo largo de esta sesión, es ¿dónde estamos cuando leemos? No sé. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un gusto estar aquí. Yo tal vez haga una primera intervención poética acerca de eso, no a través de algún texto mío, pero sí recordaba muchísimo a Marina Tsvetaeva, la poetisa rusa suicidada ante la llegada de los nazis a su pueblo, cuando en una carta escrita en un libro, Confesiones, Vivir en el fuego, ella se pregunta si hay acaso algo mejor que leer un libro.
Y su respuesta inmediata, un poco complaciente a quien le dirige la carta, es sí, es cerrar un libro e ir al encuentro con los amigos. De alguna manera, en esta primera parte de su carta, admite aquel ideal humanista que relaciona lectura, escritura, con cofradía, con amistad, con comunidad, aquella vieja idea de que la escritura es una carta que se comienza en algún lugar y que los amigos van escribiendo en otros lugares. Pero inmediatamente Marina Zvetaeva se interroga si hay algo mejor que estar con amigos. Y su respuesta es sí, irse de estar con amigos y volver a abrir un libro y leer. Como si de alguna manera cambiase o pusiese la idea de lugar en una primera aproximación con una idea de tiempo. Es decir, que ya la pregunta sobre en qué lugar estamos cuando leemos podría ser entendida como una pregunta acerca de qué tiempo es ese en el que leemos. Lo que convierte la pregunta en una interrogación que nos lleva a una discusión de época, por supuesto, y a una dificultad de época. Con Jorge recordamos, y seguramente Natalia también lo recordará, un libro que al menos Daniel Goldín, el tercero de la mesa, en una idea muy bonita que tiene Natalia para el foro, nos había regalado alguna vez, que era un libro sobre lectura de México o México lee, que era un hermosísimo libro, un libro que no encuentra su lugar en la biblioteca por su formato, no entra, no se puede apoyar ni horizontal ni vertical, sobresale, pero ese libro lo que intenta mostrar es la escena o las escenas de lectura en México a partir de una serie de fotografías, imágenes, donde lo que se puede ver no es qué quiere decir leer, donde lo que se ve no quiere decir que se está leyendo, sino que lo que quiere decir es qué cuerpo ocupa un lugar y un tiempo, cómo es ese cuerpo y qué objeto es eso, cuyo retrato mostraría otra vez la pregunta de dónde estamos cuando estamos leyendo. Y entonces ustedes aquí tienen una primera escena que por supuesto es la habitual, la gente lee en un lugar al cual podemos llamar intervalo. Un lugar de tránsito, un lugar de pasaje. La mayoría de la gente retratada en ese libro no leería, digamos, en un lugar cerrado que no se pueda fotografiar, sino que el primer retrato que muestra ese libro sería la gente leyendo en los medios de transporte, la gente leyendo en los bares, la gente leyendo en las plazas, la gente leyendo esperando en ese tiempo que no tiene ningún provecho, que no tiene ninguna utilidad, que está marcado por la ocupación de un espacio cuyo tiempo sería el que llamamos detención o pausa o cesación del tiempo. Esto viene al encuentro de algo que podemos leer como una rebelión de época, porque las lecturas que de alguna manera muestran la crítica cultural de este momento indicaría que estamos en un tiempo al cual se llama de aceleración. La metáfora de la idea de aceleración, que sería la contraria de alguien leyendo, sería la de un hámster girando en una rueda. Obviamente un hámster no lee, pero el hámster en una rueda lee menos todavía. Quiero decir con esto que si la metáfora es que este tiempo nos impulsa a una aceleración continua, que no supone ningún tipo de desplazamiento, es decir, es lo contrario de la imagen de leer, no nos vamos a ninguna parte. O sea, con la aceleración lo que hacemos es tener prisa por la prisa misma, tener urgencia por la propia urgencia, pero no hay ningún tipo de viaje, travesía ni experiencia.
tomamos esta imagen de Jonathan Crary, que en su libro 24/7, explicando ya con la imagen 24 horas por día, 7 días a la semana, hiperconectados, en movimiento, trabajando, supondría que no hay ningún espacio y ningún tiempo en ese 24/7 que no fuera sino para el consumo y la productividad, en una suerte de transición permanente hacia ninguna parte, y con el único designio ya no de leer o de escribir, sino, como dice Crary, de comunicar, ¿no? Es decir, hay que marcar esta diferencia, que es que aunque usemos el mismo sustrato material, la lectura y la escritura, esa escritura y esa lectura comunica, pero no lee ni escribe. Tiene como único deseo estar todo el tiempo comunicando. Es la relación entre conexión y comunicación, pero no comunicación y lectura de algún modo. Solo para comentar en este momento, al lado de eso, un filósofo mexicano llamado Luciano Concheiro, que toma esta hipótesis del 24/7, se pregunta si somos capaces de alguna rebelión, si somos capaces de volver a algún tiempo llamado escuela, scolé, solé, literalmente tiempo libre, y lo que intenta decir es que hay solo 2 rebeliones posibles. Una sería la lentitud, una sería la lentitud como valor, la lentitud como virtud. Es decir, el hombre lento, la mujer lenta sería el antihéroe de esta época, aquel al que hay que abrazar, hay que felicitar, hay que hacer fiestas lentas, digamos, de alguna manera, hay que ir lento, pero Luciano dice ahí que la lentitud aún supone una misma trayectoria. Vas más lento, pero en una misma dirección. Y surge entonces aquello que podemos llamar la filosofía del instante como única posibilidad que se abriría frente a la aceleración, y esa filosofía del instante supone la creación de otro tiempo. Es como estar ya no solo en otro lugar, sino sobre todo estar en otro tiempo. Y ahí es donde otra vez vuelve la idea de lectura. ¿Qué es ese otro lugar? ¿Y qué es ese otro tiempo ahora entendido como rebelión frente a la aceleración impune? A la cuestión del lugar, Carlos ha añadido la cuestión del tiempo, ha añadido también la cuestión del cuerpo y ha añadido también la cuestión de la conexión y la desconexión. Es decir, ponerse a leer significa conectarse y desconectarse. Entonces, en relación a esos motivos, voy a leer algunos fragmentos del prólogo del último libro de Santiago Albarrico, que se llama Ser o tener un cuerpo, donde aparece de una forma muy curiosa el cuerpo, el tiempo, el espacio y la desconexión de la lectura. El prólogo del libro de Santiago Alba empieza así, ¿no? Si buscamos nuestros cuerpos dentro de la casa, ¿dónde los encontramos? Dice, la mayor parte del día la paso delante del ordenador, una ventana mucho más poderosa de la que por encima de la pantalla da al jardín. Una ventana donde puedo contestar una carta, escuchar música, mirar pornografía, consultar un dato sobre la obra de Kant, recibir noticias del terremoto de Pakistán, hacer una transferencia bancaria, solidarizarme con los mapuches, los desahuciados o los sirios, escribir un artículo, y todo ello sin solución de continuidad. El ordenador es un mundo y ¡pam! Y continúa diciendo, durante miles de años nuestros órganos vitales han estado localizados en nuestro cuerpo y todo ocurría, por tanto, en el cuerpo. Sí, pero bueno, la dislocación tecnológica de los últimos siglos ha desplazado al cuerpo como eje de la experiencia, y la consecuencia singular de eso es que ahora, cuando entro por la mañana en Internet con la angustiosa sensación de haber perdido la noche, me dejo llevar por la ilusión contraria, de que allí donde yo estoy, allí donde está mi cuerpo, no ocurre nada, y todo lo que ocurre es allí
donde yo no estoy. La pregunta es, ¿dónde encontramos los cuerpos? Y él dice, bueno, en el ordenador es raro, ¿verdad? Dice, a veces por eso mismo, cuando llevo mucho tiempo en el ordenador, me impongo volver al cuerpo. Y cuando quiero volver a él, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el punto más distante del ordenador? Australia está dentro del ordenador y la Luna también. Hay que ir muchísimo más lejos. Dice, hay que ir a la cocina. Es un verdadero trabajo. Entre mi ordenador y mi cocina hay 12 pasos contados y, sin embargo, esa es la distancia máxima que puede recorrerse dentro de una casa. Y diría más, esa es la distancia máxima imaginable entre dos puntos en el espacio. Dentro de la casa, es verdad, hay una distancia aún mayor cuando se tienen hijos pequeños, el dormitorio de los niños. Porque si hay un cuerpo que no puede negarse, que nadie puede ignorar sin pecado, es el de los niños. Entonces estoy en el ordenador y allí tengo la sensación de que mi cuerpo no está. Me impongo volver al cuerpo y voy a la cocina. Y quizá también a la habitación de los niños, porque allí la presencia de los cuerpos y tal es como muy rara. Y dice, la cocina a 12 pasos de mi ordenador está lejísimos. Es un viaje contracorriente y traumático, es una hazaña. Es el viaje más largo posible porque es un viaje en el tiempo, un viaje de vuelta al tiempo, donde las cosas cristalizan, duran y se transforman lentamente. ¿Qué pasa en la cocina? En la cocina todo ocurre de nuevo en el cuerpo y sus alrededores, en un recinto bien ceñido donde puedes medir empíricamente el efecto de tus gestos. Hay primero una patata y de pronto una patata pelada. La cebolla en la sartén salta, huele y cuchichea. La diferencia entre un pimiento rojo y un ajo blanco transforma por completo la atmósfera moral de la casa. Vista desde el ordenador, es decir, desde Australia o desde la Luna, pelar una patata es una de las tareas más duras y al mismo tiempo más satisfactorias que quepa imaginar, etcétera, ¿no? La cocina es uno de los lugares por excelencia del cuidado y la reproducción de los cuerpos. Lo que pasa en la cocina es un negocio entre los cuerpos, como el trabajo y como el amor, ¿no? Por lo tanto, establece una primera topología entre el computador y la cocina y luego añade otro, ¿no? Dice, la cocina no es solo el lugar donde el cuerpo cocina, es también el lugar donde se cocinan los cuerpos. Si lo busco por la casa, ¿dónde encuentro mi cuerpo? En la cocina, pero quizá hay otros sitios. Equidistante entre mi ordenador y los remotos fogones, lugar privilegiado de otro relato de la reproducción, tengo un sillón. Tenemos el ordenador, tenemos la cocina y equidistante del ordenador y de la cocina hay un sillón. Es un sillón de orejas burgués. Su historia viene a cuento. Lo compré en enero del 2011 a la vuelta de unas vacaciones en las que, desilusionado del mundo, decidí sentar la cabeza. Para sentar la cabeza, dice él, necesito un sillón de orejas, no solo porque las orejas remiten a un cuerpo, sino también porque para sentar la cabeza o para descabezar un sueño hace falta un sillón de orejas. Dice que fuera de orejas era muy importante para mí. Me senté para probarlo. Me acomodé imaginando libros y siestas y justamente en ese momento sonó el teléfono. Santiago Alba, cuando cuenta esto, en el que se compró el sillón, estaba y todavía vive en Túnez y alguien le llamó por teléfono y le dijo que estaban pasando cosas muy extrañas en algunas plazas, lo que después se llamó la primavera árabe, ¿verdad? Por lo tanto, era Santi, algo importante está pasando en la plaza. Con lo cual, a la primera topología del ordenador, la cocina y el sillón se añade la plaza. Era una amiga que me pedía que acudiese enseguida a la Plaza de la República, donde la policía había empezado a disparar contra los manifestantes. Me levanté del sillón y en los meses sucesivos no me volví a sentar en él. Hay dos lugares que están a la máxima distancia posible del ordenador: la cocina en mi casa y la plaza en la calle. Porque la plaza es el lugar, dice Santiago aquí, donde se cocinan los cuerpos colectivos.
Durante mucho tiempo el sillón de orejas continuaba reclamándome y yo le hacía poco caso porque mi vida transcurría entre el ordenador, la cocina y la plaza. Es decir, estaba sometido a otras urgencias, ¿no? O bien estaba trabajando, no sé qué, ¿no? El sillón era algo así como una escala evolutiva intermedia entre lo que no me detenía, entre Australia y las albóndigas, entre la luna y el color del pimiento, entre la no sé qué, ¿no? Y dice, en ese momento decidí de que necesitaba sentarme en el sillón y decidí estudiar. Dice, no se trataba de acumular más información ni de ampliar mis conocimientos, esa ya era una batalla que yo doy por perdida. Tampoco se trataba de documentarme para algún trabajo. Frente a mi triste cocina, cada vez más superflua, tenía al menos que resistirme al ordenador y entonces decidí hacer algo inútil por encima de mis fuerzas y me compré un libro que pesara por lo menos un par de kilos. Escogí un libro de 1500 páginas que me fijara en el sillón como un ancla, engorroso de manejar para que tuviera algo de gran cazuela y cuya materia estuviera bien alejada de mi ámbito de trabajo. Durante meses, cuando no estaba de viaje, me he sentado largamente en el sillón de orejas entre el ordenador y la cocina y me he leído con heroica paciencia, tomando notas y consultando el diccionario, esa obra científica pesadísima y aburridísima de la que solo he entendido el 40%, de la que solo recuerdo el 10% y de la que no me sirve para nada ni una sola línea. Ha sido, por así decirlo, un acto de lectura completamente desinteresado, en el noble sentido de que no me interesaba nada de él, ¿verdad? Ha sido un acto de lectura suicida, gratuito y autorreferencial. Se podría decir que he tirado, mientras las revoluciones estaban por ahí, he tirado 6 meses a la basura. ¿Por qué lo he hecho? Bueno, por eso, para promocionar la lectura como puro vicio corporal. Era sencillamente un acto de dignidad, una forma de rebelarme contra el tiempo, un procedimiento imbécil de tratar una frontera tajante delante del ordenador y de proclamar la deuda de mi cuerpo con el tiempo. Ahora bien, en algún sentido, esa reivindicación de la lectura como tiempo fue un fracaso y continúa por ahí. Y en algún momento, y con eso yo ya acabaré, dice, se cocina con el cuerpo, se lee con el cuerpo. Y por eso tanto la cocina como el sillón de orejas son lugares del cuerpo. También la plaza, pero desde luego el ordenador no. Y ahí, en ese trecho, yo creo que Santi iría un poco a contracorriente de eso que decía Hannah Arendt, de que cuando leemos estamos en ninguna parte, porque aquí Santiago Alba dice, no, cuando leemos estamos en el cuerpo y anclados en el sillón de orejas, porque el libro nos ata al sillón de orejas como un ancla, es decir, detiene los movimientos, detiene la marcha, digamos, fija el cuerpo, ¿no? Entonces esa podría ser una primera, qué sé yo, un primer o un segundo o un tercer territorio a darle vueltas, ¿no? ¿Dónde estamos? Cuando leemos, hemos empezado diciendo que en ninguna parte, hemos empezado diciendo que en los intervalos, que en un lugar extraño de conexión, no sabemos muy bien cuál es el lugar del cuerpo ahí todavía, ¿verdad? Y entonces Santiago Alba interrumpe esta larga meditación y dice, cuando leemos estamos en un sillón de orejas. Pero un sillón de orejas, tal como él lo describe, es un lugar bien extraño entre el ordenador, donde pasan cosas, pero yo no estoy, la cocina, donde se cocinan los cuerpos y se reproducen los cuerpos, y la plaza, donde se cocina el cuerpo colectivo, ¿verdad? A la mezcla entre lugar y tiempo podríamos llamarla atmósfera. A ese híbrido entre un olor a cocina y un sillón lo podemos llamar el lugar donde quizá aprendemos a leer, y dedicado a mi padre este texto. Soy niño
Es decir, siento pánico al perderme en la ciudad, adoro los tropezones, aborrezco de la corriente eléctrica y del olor a coliflor que a veces desborda desde la cocina y busca impiadoso mi nariz. Todavía no he decidido qué sentir con el fuego, ni qué pensar del jazz o del colegio. Apenas si puedo comprender la redondez de la tierra o la hondanada del cielo arriba o los murmullos que pronuncian mis juegos a la hora de la siesta. No entiendo de qué está hecha la sombra, qué separación hay entre los peces y mis ojos, y mucho menos entiendo por qué las autopistas se mueven tanto mientras uno permanece quieto, esperando la llanura. Soy niño y lo único que sé es que el tiempo ahora juega conmigo, en mí, mientras noto la prisa alrededor y el enfado contra una lluvia dispersa, o la desazón por la pérdida de objetos inútiles, o la nostalgia por la partida de cada papel amarillento, con letras y números y meses y días. No sé demasiado, pero percibo que a este mundo le faltan magas y le sobran hombres consternados. Soy niño. Miro a mi padre hacia el fin de la tarde con el ventanal abierto hacia las nubes, sentado en su sillón ocre, nunca tapizado, sosteniendo un libro entre sus manos, absorto, perdido, desatento. Quisiera estar con él, subirme a su falda, quisiera contarle tonterías, el desliz de las hormigas, la suavidad de mi ombligo, el ruido que provoca un soldadito de plomo al chocar contra el suelo, pero mi mamá insiste en que no lo moleste. ¿Por qué? Pregunto con esa insistencia que se repite y es diferente cada vez. Esa pregunta que desea saberlo todo y no saber nada acerca de las deshoras y los premios. Ella me responde, porque está leyendo. Está leyendo es para mí ahora el único paisaje verdadero de invitación a la lectura. Ni bibliotecas, ni escuelas, ni doctrinas, ni industrias. Está leyendo. Es la atmósfera que atraviesa la casa a las 7 de la tarde, como si se tratara de una luminosidad, de un viento, de una esquirla, de un estallido, de un estruendo, de un declive y finalmente de un regreso. Está leyendo como si la tierra no existiese, como si la patria desapareciera, como si el trabajo no contase, como si no hubiera sino la presencia de un gesto imperecedero, el silencio interrumpido por el canto de las páginas, el silencio de una voz hacia adentro, el silencio como relato. Miro a mi padre desde lejos o desde abajo, siempre con disimulo. Es como si lo arrancaran, lo detuvieran, lo mutaran, lo desterraran y lo devolvieran tiempo después con otro cuerpo, con otros gestos, con otra vida. Su regreso es fresco, casi tibio. Cierra el libro, que ahora es rojo, me mira con buenos ojos, me acaricia la cabeza sin humillarme y me dice al oído una promesa fascinante que todavía yo no entiendo. Ya sabrás lo que es leer dentro de poco tiempo. Mi padre lee a Cortázar. Yo aún no leo, pero miro a mi padre y percibo la diferencia en el semblante entre está leyendo y está preocupado, o está leyendo o está lejos, o está leyendo o volverá más tarde, o está leyendo o esta tarde no puede jugar, o este país le duele. Yo soy un niño que mientras espero detenerme en el tesoro de lo legible, solo deseo la continuidad de los parques. Y desde entonces también la continuidad de los libros. Ahora soy joven, es decir, no sé quién soy,
ni para qué, ni por qué serlo. Tengo la edad de la luz y de la oscuridad, la declamación y el temblor, el tormento y el cuerpo enardecido. Mi padre me pide que me cuide después de las 7 de la tarde. Afuera hay un rumor a soldados y adentro hay una lúgubre canción de desaparecidos. ¿Dónde están los libros? ¿Cuáles se quedarán entre nosotros y cuáles será mejor incendiar, desaparecer? ¿Cómo es posible que unas letras negras sobre fondo blanco no puedan ser ahora prestadas o vociferadas o compartidas? Ya no se asoma uno por la calle. Todo debe hacerse y deshacerse demasiado rápido. Hay hombres vigilando, hombres toscos, demasiado parecidos a la muerte. Hay alguien que anda por ahí siempre. Y toda prosa habrá de hacerse desde un escondite, desde una alcantarilla o desde un observatorio. Cortázar no está aquí. Nadie está aquí. Es el tiempo de la tortura, el fin del tiempo. Todo es vertical para aquellos que se van, porque irse es un verbo sin regreso. Quienes se van no pueden decidir entre los recuerdos, el presente, y por ello escriben cartas hacia atrás, hacia la infancia, hacia el abismo de un vientre donde el origen, el nombre, el hogar, la patria y el lenguaje se confunden. Los que se van escriben cuentos para embellecer la vida arruinada, la vida exiliada. Yo leo a Cortázar mientras Cortázar está en otra parte. Yo leo a Cortázar para entender la diferencia entre la tierra, el tormento y el cielo. Yo leo a Cortázar y disimulo las tapas de sus libros con envoltorios grises de periódicos asesinos o papeles de colores sombríos. Yo leo a Cortázar porque hay que decidirse de una vez si uno será Cronopio o será Fama. Soy adulto, quiero decir, hablo de cosas que ya ocurrieron hace mucho tiempo. Tengo la edad de la promesa del regreso, regresar a algún sitio, algún instante, pero no se regresa. El tiempo es el único desperdicio que no vuelve. Volver como escuchar. Quienes se han ido buscan papeles que creían acabados y encuentran señales desprotegidas, como si el lenguaje que dejaron ya no fuese el lenguaje. Se han abolido las distancias. Nada estuvo tan cerca, nada será tan próximo. Quienes se han ido vuelven, los ojos antes que la palabra, los abrazos antes que las trampas. Cortázar regresa a su patio, a su casa, a su recreo, pero enseguida muere. Y yo leo a Cortázar a mi padre que ahora solo puede estar sentado en su sillón ocre jamás tapizado, mi padre que habla poco y de cosas que ya no comprendo, mi padre con el cuerpo desanimado, las ventanas ya cerradas. Yo le leo a Cortázar a mi padre y le digo entre susurros, no habrá muerte si hay lectura. El relato de Carlos introduce, entre otras cosas, una imagen bien extraña del sillón de orejas. El sillón de orejas en el relato de Carlos ya no es el lugar intermedio entre el ordenador y en la cocina, donde un libro de 1500 páginas y 2 kilos de peso te fija, porque el Santi vive solo. Y el sillón de orejas en el relato de Carlos tiene que ver con el lugar donde la lectura se muestra, ¿verdad? O sea, papá está leyendo a una distancia infinita, ¿no?
y al mismo tiempo el lugar donde la lectura se transmite, ¿verdad? Algún día tú ya sabrás lo que es leer, digamos. Y un lugar además donde el mismo libro, digamos, atraviesa el tiempo, ¿verdad? Y entonces es objeto de distintas lecturas en distintos tiempos, con distintas tonalidades emocionales, existenciales, etcétera, ¿no? Entonces, en relación a eso, pensamos que no estaría mal aquí añadir otro lugar de la lectura. Hasta ahora tenemos el Ninguna Parte y sus encarnaciones arquitectónicas. Tenemos los lugares de tránsito, los intervalos y así. Tenemos el sillón de orejas en sus distintas modalidades. Y entonces ahora vamos a continuar hablando de otro lugar de la lectura, yo creo que bien introducido por el relato de Carlos, que es el cuarto de los niños, ¿no? De hecho, el relato de Carlos muestra una escena de paternidad, ¿verdad? De distancia, pero también de invitación, de transmisión, también de muerte y de despedida, también de inauguración de otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ver con esa cosa de qué pasa entre los padres y los hijos, ¿no? Y qué pasa con la lectura ahí, ¿no? Yo lo que voy a hacer es comentar muy brevemente un libro que seguramente ustedes conocen, que también es de Santiago Alba, que es ese libro de Leer con Niños, ¿no? Que es un libro realmente maravilloso, del que a mí me gusta especialmente un capítulo en el que él invierte un poco la pregunta clásica, es ¿para qué sirve leer?, que es una pregunta a la que todos nosotros hemos dado respuestas torpes y así, un poco, qué sé yo, intentando buscar alguna razón. Yo ahora últimamente digo que como no nos pasemos al enemigo y empecemos a decir que leer adelgaza o cosas así, no tenemos nada que hacer. O sea, qué sé yo, un Dostoyevsky 200 gramos, no sé qué, en fin, o hace feliz, o leyendo usted vivirá más años, en fin, ¿verdad? A lo que juega un poco el mundo del consumo, prometiéndote esos cuerpos esbeltos y felicidad y tal. Entonces, como ustedes saben, en Leer con Niños hay un capítulo que se titula ¿Para qué sirven los niños? Entonces Santi dice, bueno, yo le pregunté eso a los niños y una niña me dijo, pues los niños sirven para cuidarlos, es decir, para hacer de nosotros animales cuidadosos, ¿verdad? O sea, gracias a los niños nos convertimos en animales cuidadosos. Otra niña le dice, los niños sirven para darles de comer, es decir, para hacer de nosotros animales que no solo comen, sino que dan de comer, ¿no? Hay quien dice, los niños sirven para contarles cuentos, es decir, para hacer de nosotros animales que entre sus múltiples actividades, entre el ordenador, el sillón de orejas, la plaza donde está estallando la revolución, la cocina y así, hay un momento en que algo tiene que detenerse porque a los niños hay que cuidarlos, porque a los niños hay que darles de comer y porque a los niños hay que contarles cuentos. Y entonces voy a decir un par de cositas sobre eso del cuarto de los niños como otro lugar de la lectura, siguiendo un poco el hilo de ese libro, ¿no? Dice Santiago Alba allí que hay una secreta afinidad, él dice, entre la maternidad y el relato. Como ustedes seguramente recuerdan, en el libro construye unas figuras muy extrañas que son los solteros y los huérfanos, ¿verdad? Y en medio está una categoría que a mí me encantó, que es las madres de ambos sexos. Por lo tanto, en relación con el cuarto de los niños y con el cuerpo de los niños, todos son madres, digamos, las madres de ambos sexos. Entonces él dice que hay una secreta afinidad entre la maternidad y el relato, porque la familia, dice él, consiste en querer la existencia de un cuerpo, ¿no? Y el relato está también ligado a la existencia concreta de seres ficticios que aprobamos como verdaderos e indispensables. La maternidad y el relato no calculan los seres, sino que les dan existencia, consistencia, insistencia y, en definitiva, cuerpo. Por eso son las únicas dos instituciones interesadas en el mantenimiento de los cuerpos particulares y, por tanto, en la aprobación incondicional de la existencia de todos y cada uno de ellos. Silver nos importa tanto como la abuela Marta, Ripley nos es tan indispensable como el hermanito Fermín, y el destino del indio Joe nos afecta no menos que el de nuestro primo Paco.
las madres de ambos sexos están interesadas en no sé qué, y eso es de lo que hace de algún modo el narrador, es decir, darle consistencia a cuerpos cuyo destino nos interesa. Entonces dice Santiago Alba, dice, quizá hay algo que tiene que ver con la moral del relato, ¿verdad? Porque una madre que cuenta cuentos a sus hijos les está llamando la atención hacia el mundo y está destacando en el mundo a algunos seres cuya vida y cuyas andanzas les interesan quizá más que nada en el mundo. Como ustedes recordarán, el leer con niños del Santi Alba tiene mucho que ver con mientras haya tiempo. Es decir, no solamente tiene que ver con hacer un tiempo, sino mientras haya tiempo. Es decir, hasta que no sea demasiado tarde, ¿verdad? Es decir, él dice que el cuarto de los niños es una especie de prisión de cuerpos mutuamente interesados por alguna cosa, pero que hay un momento en que esa especie de cocina, en la que también se cocina algo, ¿verdad? Porque el cuarto de los niños aquí también tiene algo de cocina, ¿verdad? Se quiebra porque empieza a ser demasiado tarde. Y entonces él habla de dos acontecimientos, ¿no? Dice, esa célula íntima en la que coinciden maternidad y relato, ¿no? Coinciden, ¿eh? O sea, la maternidad como una forma de relato y el relato como una forma de maternidad, ¿eh? Coinciden, ¿eh? No se añaden, sino coinciden, ¿eh? Esa célula íntima en la que coinciden maternidad y relato se quiebra en un momento en el que suelen coincidir dos acontecimientos radicales. El primero es cuando los niños pesan demasiado para cargarlos en brazos y aprenden a caminar. Hay un momento que los niños pesan demasiado y aprenden a caminar. El segundo, cuando dejamos de ser los únicos destinatarios de sus balbuceos y en un gesto de extraña concentración y dramatismo aprenden a escribir su nombre y de alguna manera se quedan solos consigo mismos. O sea, el día que Fermín aprende a escribir Fermín, ¿verdad? Es decir, su nombre ya se le da en la escritura y se quedan solos consigo mismos. Dice, en la conquista de la automoción y en la conquista de la escritura, de su propio nombre en la escritura, los niños se hacen independientes de nosotros. Y es ahí cuando los niños se quedan por primera vez completamente solos y empiezan a convertirse en miembros de nuestra raza. Ahí dice Santiago Alba, bueno, ahí los niños tienen que empezar a ir a la escuela, cuando caminan y cuando escriben su nombre, y entonces ahí el problema está, ojalá tengan suerte con la escuela, ¿verdad? Porque la escuela a veces está en manos de los solteros, y por lo tanto produce huérfanos, ¿verdad? Y por lo tanto introduce a los niños, los convierte en seres de nuestra propia raza, que tampoco es una raza muy digna que digamos, pertenecemos a una raza muy miserable, ¿verdad? Y a veces, qué sé yo, a veces el Santi Alba en ese libro y en otros le hace hace un elogio de la escuela pública como el lugar donde pueden pasar algunas cosas, donde se pueden introducir a los niños y tal, pero siempre insiste un poco en ese mientras haya tiempo, ¿no? Es decir, hay algo que irremediablemente se acaba en algún momento, ¿no? Y entonces los niños son introducidos, ¿no? Pero no por no por una catástrofe civilizatoria, ni porque el enemigo esté en el poder, ni nada, porque esa es la ley de la vida, ¿verdad? Porque caminan solos y aprenden a escribir, son introducidos en un mundo en el que seguramente, ¿verdad?, van a ir dirigidos a una lengua que nosotros ya no podemos controlar, ¿verdad?, a unas formas de vida que nosotros también poco podemos controlar y a unas formas de vivir en el tiempo que nosotros tampoco podemos controlar, ¿verdad? Por lo tanto, del cuarto de los niños me interesaban esas dos cosas, esa especie de que es un lugar de producción de cuerpos en el sentido de seres que tienen una existencia indispensable y cuyas hazañas nos importan más que nada en el mundo, cuyo destino nos importa más que nada en el mundo. Esa cosa de hay que leer con niños mientras haya tiempo, porque el tiempo se acaba, ¿verdad?
y porque cada vez hay menos tiempo, los niños también tienen menos tiempo, los papás también tienen menos tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo se acaba, ¿no? Y luego también en esa especie de escena que también es de alguna manera una escena de despedida, ¿verdad? De cuando los niños abandonan el cuarto de los niños y ya serán otros los que les contarán los cuentos, los que les dirán qué es lo que vale la pena y los que no, los que crearán en relación a ellos cuerpos que tal vez valdrán la pena, tal vez no tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso, hemos hecho una transición del sillón de orejas de un ser solitario a un sillón de orejas que muestra y transmite alguna cosa, a una habitación de niños que realmente es una célula en que lectura y maternidad de alguna manera coinciden, ¿verdad? Pero que de alguna manera se acaba, ¿verdad? Leer con niños es algo que se acaba. La frase antes de que sea demasiado tarde o después es demasiado tarde alude a una idea de un ancho presente, la necesidad de darle sentido al instante y aquello de postergar el sentido puede ser ya una indicación de la crueldad. Quizá uno de los relatos que mejor retrata este después es demasiado tarde es un relato que yo comenté mucho con Mempo y que no podíamos creer que conociéramos ese relato porque fue escrito por un sueco en 1943. Y es raro, pero ahí está la cofradía, que dos personas que se han visto un par de veces en la vida puedan hablar de un tercero que se hace presente a través de un relato llamado Matar a un niño. En esa idea de después es demasiado tarde, el relato se centra ya en el primer párrafo en la idea de que un niño de 8 años va a ser atropellado por un coche y va a morir irremediablemente, y lo que hace como gesto literario es retroceder unos minutos atrás. Ese efecto de retroceso, de dar un poco más de tiempo antes de que sea demasiado tarde, coloca a todos en una especie de insospechada felicidad. El chofer que lo va a matar está a 30 kilómetros, corriendo demasiado por un camino desierto, pero el niño está cruzando una ruta en busca de unos terrones de azúcar, la madre canturrea en la cocina y el padre imagina el paseo en barco que los dos harán juntos. Cuando uno repasa esa escena, los 4 elementos de esa atmósfera, el paraíso está al alcance de la mano, está todo detenido, un niño está yendo a buscar azúcar, una madre está canturreando, un padre está imaginando un paseo y un motorista, un conductor, está conduciendo. El gerundio es el tiempo que tenemos. Luego es demasiado tarde, sabemos que ese niño será atropellado, pero un rato antes no sabemos nada y en ese no saber, en ese estupor, todo puede suceder. Cuando Antoine de Compagnon fue presentado como futuro presidente de la Academia de Letras en Francia, obligado a escribir y a dar su discurso inaugural sobre ¿para qué sirve la literatura? Esa pregunta de suplementos culturales, en fin, cuya tentación es decir para nada y es mejor que no sirva para nada, y la pedagogía que enseña literatura es una pedagogía de la nada, no hay ninguna utilidad, ningún provecho, o en todo caso tenemos que sustraer a la literatura de el mundo del consumo y la producción. Pero Antoine de Compagnon, como tiene que ser candidato y tiene que elaborar un discurso, elabora esta pregunta dándole unas vueltas y comenta al menos 3 elementos que yo creo que van al encuentro de lo que Jorge acaba de comentar. Antes que sea demasiado tarde, dice Compagnon, lo que la literatura o la lectura de la literatura nos permite es quitarnos del lenguaje infectado de poder. Esto lo que simplemente quiere significar, y lo que difícilmente quiere significar, es que solo la lectura literaria
te permite retirarte, quitarte, y ahora vamos a empezar justamente a hacer el juego con esta palabra de cuánto la lectura tiene que ver con un lugar de donde, que se crea quitándonos de otros, por sustracción tal vez, ¿no? Es decir, en vez de ir a buscarlo, nos quitamos de para encontrar la lectura. Y ese primer quitarse es quitarse del lenguaje infectado del poder. El segundo es quitarse de la vida convencional. Pero lo dice de una manera muy, yo creo que a mi modo de ver, muy simpática, por aquello de que no somos capaces de tantas vidas. Una vida no es capaz de tantas vidas. Pero si nos quitamos de nuestra vida convencional como centro de gravedad, tal vez podemos dar pasos a decenas y centenares de vidas que nos provienen de la lectura. Y por último, él dice darse tiempo. Es el único ejercicio que aún queda para darnos tiempo, en vez de... Es una idea muy curiosa que para darnos tiempo hay que quitarnos del tiempo oficial, del tiempo regular, del tiempo convencional, del tiempo institucional, aun cuando la profesión de educar sea dar tiempo para que otros lean, darse tiempo. Yo saltaría a la mujer que lee. Ah, lo cuento. Sí, lo cuento. Tenemos tiempo, ¿no? Nosotros tenemos a las 11:30 una ocupación, pero del resto. Enseguida, después de leer las últimas páginas del último libro de Erika Flanagan, la mujer se puso pálida y se sintió desfallecer. Un extraño aturdimiento le hizo cerrar el volumen que hacía poco le habían regalado. Notó que su cabeza se sacudía estremecida y que en la punta de su lengua se agolpaban 2 o 3 frases que memorizó involuntariamente. Necesitó de un vaso con agua, salir al estrecho balcón que recorría la sala de su casa, recibir una bocanada de aire y confirmar la presencia de la vida allí afuera. Esas pocas páginas de Erika Flanagan contenían un lenguaje capaz de socavarle rápidamente las cavidades del cuerpo y provocarle retorcijones y calambres. Por supuesto que eran palabras que la mujer conocía muy bien. Eran bastante habituales, nada sofisticadas, pero estaban puestas en un orden distinto, como si el ritmo y el sonido la hubiesen sobrecogido al instante en una cadencia nueva y sus ojos se desorientasen hasta tal punto de tener que regresar siempre al principio de cada frase para poder recuperarse. Cada oración comenzaba después de una sangría inmensa que se alejaba del margen izquierdo, dejando un espacio vacío desolador. Y las 2 primeras palabras, sobre todo la segunda, eran como un oasis que la salvaban de desmoronarse, la arropaban y la conducían hacia una esplendorosa descripción que culminaba justo en el momento en que sus labios se abrían para intentar acopiar algún sentido mientras permanecía boquiabierta. El último vocablo de cada frase era siempre un adverbio de tiempo, ahora, luego, entre tanto, todavía, anoche, recién, inmediatamente, lo que le producía una rara sensación de extravío. Por ejemplo, a una contundente afirmación le seguía un jamás, o un nunca, o un aún, que hacía que ella perdiese el rumbo de las oraciones. Flanagan, la escritora, solía desorientarla, porque tenía una forma de narrar donde era imposible no perderse enseguida y dudar uno, la mujer, si se estaba ahogando o simplemente entrando a un claroscuro del bosque. Recordaba la mujer que algo semejante le había ocurrido al leer los fragmentos iniciales del primer libro de poemas de Eduardo Parrimes, aquel escritor mexicano, dueño y señor de un idioma soberbio, capaz de sonrojarla y enceguecerla, una sensación de fiebre y vértigo, como si las palabras la empujaran hasta el borde de un acantilado.
Esos primeros versos, discretos, ingenuos, atesoraban un misterio sobre el origen del mundo y de la vida y por lo tanto eran indescifrables. Su pecho se colapsaba y debía abandonar la lectura como lo tuvo que hacer con Erika Flanagan por más de un día o incluso olvidarla. Pasaba las horas con angustia, como quien se inclina para atravesar por alambres de púa un campo tan luminoso como vacío. Y cuando regresaba al escritor mexicano, lo hacía con un cuidado extremo, temiendo descubrir una verdad y encontrarse a sí misma en medio de la hoguera. Esos versos le hablaban al oído, revelando todo lo que la mujer no deseaba ni podía siquiera comprender, el vacío de la existencia. Por eso la mujer tomó la decisión de no volver a leer nunca más ni a Flanagan ni a Parrimes. Una experiencia semejante vivió al leer por primera vez el comienzo del único libro que se conoce de Marguerite Medras, aquella escritora olvidada del siglo XIX, a la que descubrió por casualidad en una librería de usados en Montmartre, la tarde en que se desencontró con ese hombre a quien ansiaba tanto conocer. Sentada en la plaza donde el carrusel giraba sin sentido, hojeó los primeros renglones y advirtió con sorpresa, más bien con espanto, que el nombre del personaje era el mismo que el suyo y que estaba vestida, casi un siglo después, con los mismos colores que allí se describían. Pero las coincidencias asustadoras no acababan allí. De hecho, el libro se iniciaba con la imagen de una mujer sentada en el banco de una plaza luego de que un hombre faltara a la cita. La transparencia de sensaciones podía ya ser suficiente como para que la mujer se percibiera desnuda, pero algo la congelaba, las piernas estaban secas. Se trataban de esas primeras líneas que parecían hechas ya no de partes del lenguaje, sino de golpes de martillos. Y su cuerpo se encontraba tan al descubierto, tan separado de su sangre, que no tuvo más remedio que dejar de leer enseguida y abandonar el libro en ese banco de madera rojizo. Ya antes le había sucedido con Flanagan, con Parrimes y ahora con Medras, aquello de tener que desistir definitivamente, no tanto de una lectura, sino también de libros concretos. Fue aquella noche vertiginosa en que la tormenta había colapsado la ciudad y ella se aferró en la hilera de libros de su biblioteca a aquel texto de Miquel Carreñas, a quien la crítica había señalado como el niño terrible de la literatura castellana. Su primera novela, considerada de culto entre los jóvenes, estaba escrita en un lenguaje revuelto, cargado de improperios. Nadie hasta entonces había sido capaz de abandonar la lectura, salvo ella, que de repente se sintió dentro de una flagelación, un castigo inmerecido, en una época en que nadie reaccionaba frente a la impunidad y la apatía. Fue así, con un simple movimiento del alma, que también desistió de leer a Carreñas. Y aunque nunca ha cesado en su deseo por leer, desde hace algún tiempo, de manera brusca, ha cambiado su comportamiento durante la lectura, quizás porque se sentía en peligro, amenazada por aquellos libros cuyo contenido implicaban un riesgo en una batalla desigual en la que siempre terminaba derrotada. Se trataba de ella o de los libros. Si los leía, debía dejar de leerlos. Si no lo hacía, sobrevenía en ella un castigo moral por su banalidad. Encontró la solución cuando alguien le recomendó otro tipo de libros, libros más frescos, no tan eruditos, no tan retorcidos, alguna cosa que le alivianara el alma, que la distrajera, textos quizás más banales, porque la vida ya es complicada por sí misma y no hay ninguna necesidad de complicársela, se decía leyendo. Desde entonces, desde que lee textos que entiende perfectamente y a primera vista, su semblante parece otro, duerme mucho mejor, su cuerpo incluso está más esbelto, más erguido, ya no se aprecia esa rigidez con la que sostenía los libros, ese asombro hiriente en el que se enfrentaba a los primeros fragmentos. ¿Y ahora?
comienza a leer únicamente a partir de la página 7. No por nada en especial, solo por las dudas, dice la mujer, mientras deja su brazo quieto, lejos de aquella hilera de libros que aún conserva y a la que de vez en cuando mira de reojo, como si se tratara de objetos inanimados, inútiles, pero seguramente despiadados. Bueno, como yo tengo un poquito más de talante de profesor, voy a trazar como un hilo analítico entre el sillón de orejas y... No, porque la relación entre lo del cuarto de los niños y el discurso de Antoine Compagnon tiene que ver con que en el cuarto de los niños hay, antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad?, antes de que algunas cosas se pudran irremediablemente, digamos, y el discurso de Antoine Compagnon tiene que ver con renunciar a algunas cosas, ¿verdad? O sea, la literatura sirve para renunciar al lenguaje del poder, por tanto a la ambición, sirve para renunciar a la vida convencional, sirve para renunciar a la aceleración, ¿verdad? Tiene que ver con la renuncia, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver no tanto con adquirir cosas, sino con desprenderse de cosas, ¿verdad? Tiene que ver con un gesto de renuncia, ¿no? Y yo creo que el relato este de Carlos tiene que ver también con un gesto de renuncia. Es decir, es una lectora que va a menos, digamos, ¿no?, que va a menos, que teme que los libros le descubran alguna verdad, leer alguna cosa que sea más grande que ella, experimentar ciertas conmociones y cosas que no puede contener, ¿verdad? Es una especie de cosa. Y entonces hay como una suerte como de ir a menos y como de desprendimiento, ¿no? Y sin embargo el progreso de la lectura es casi siempre pensado al revés. O sea, hay que empezar por qué sé yo, y luego ya uno llega a Dostoyevsky. O sea, nadie nace gustándolo de Beckett. Eso son aventuras sofisticadas que hace falta recorrer algunas escaleras que tienen que ver con la elevación y tienen que ver con qué. Y esa cosa de que el lector es un lector que más bien acumula, digamos, ¿no? O sea, más bien lee cada vez más y no es como este ejemplo en el que hay una lectura de cada vez menos, ¿no? Y yo creo que eso no habla exactamente de espacios de la lectura, pero sí que habla como de metáforas topológicas, la que tiene que ver con la elevación o con el descendimiento, ¿verdad?, y la que tiene que ver con la apropiación o con la renuncia, ¿verdad?, con el acumular o con el desprenderse de, ¿no? Por tanto, sí que son metáforas de alguna manera topológicas que están relacionadas con algunas maneras de pensar la lectura, los lugares de la lectura, la función de la lectura, los tiempos y los progresos de la lectura, etcétera, ¿no? Entonces yo les quería contar en relación a eso dos cosas que he leído últimamente y que me han interesado. Una de ellas es que estuve hace poco en Chile y tuve como una inmersión en Gabriela Mistral, que ella trabajó con Vasconcelos. La Gabriela Mistral no es solo la profesora, sino también la bibliotecaria. Y ella habla mucho de las cosas del progreso, ¿no?, del progreso de la lectura. Les dice a los bibliotecarios y tal, dice, bueno, ustedes tienen que empezar por cosas buenas, pero tienen que empezar por los cantos, por los cuentos, por el folclore, o sea, no atrapallar, no confundir el apetito de los lectores dando inmediatamente cosas. No sé qué, entonces ella tiene una idea muy clara de lo que sería el ascenso, ¿no?, de lo que sería ir leyendo cosas cada vez más complejas, cada vez más sofisticadas, yo qué sé, ¿no?, esa idea del ascenso. Pero sin embargo, últimamente, por varias razones, que tampoco les voy a contar, he estado muy interesado por San Francisco de Asís, por muchas cosas. Y San Francisco de Asís tiene una cosa muy curiosa en relación con los libros, ¿no?, porque San Francisco de Asís vive en el momento en que la sociedad, digamos, feudal, aristocrática, empieza a decaer y empieza a aparecer la sociedad mercantil, burguesa. De hecho, su padre era un rico comerciante y tal y cual, ¿no? La escena famosa aquella de desnudarse delante de su padre y abrazar la pobreza y el voto de pobreza y tal. Es la época en que aparecen las universidades, la época de la fundación de las universidades, y es la época en que algunos clérigos se convierten en profesores universitarios. Y entonces San Francisco de Asís tiene una relación como muy ambigua con los libros, porque dice que los libros tienen que ver con la soberbia. Y por lo tanto el voto de pobreza, el abrazar la pobreza, que tiene que ver con desprenderse de los bienes y las riquezas del mundo, también tiene que ver con desprenderse de los libros, que tienen que ver con la soberbia, ¿no?
A mí eso me hizo mucha gracia porque la soberbia es el pecado aristocrático, el sentirse superior a los demás, ¿no? Cuando la universidad era una institución fundamentalmente aristocrática, el pecado, entre los pecados capitales, digamos, el pecado que más tentaba y quizá continúe tentando a los intelectuales era la soberbia, ¿verdad? La gente lectora están inclinados a la soberbia, tienen una cierta inclinación a la soberbia, ¿verdad? Eso San Francisco lo veía, ¿verdad? Pero luego hay otra cosa curiosa, que es que cuando la sociedad es aristocrática y feudal empieza a convertirse en una sociedad burguesa, el pecado ya no es tanto la soberbia, sino la avaricia, ¿verdad? Es decir, el pecado burgués es la avaricia. El burgués tiene inclinación a la avaricia y el aristócrata tiene inclinación a la soberbia. Entonces, yo eso lo veo muy claro en la universidad. Cuando la universidad deja de ser aristócrata y se mercantiliza, los intelectuales empiezan a ser seres avariciosos y ya no tanto soberbios, ¿verdad? O empiezan a iniciarse, digamos, en los caminos y en las tentaciones de la avaricia, y eso de sentirse superiores ya les da igual, pero lo de ganar plata, lo de ir por aquí, lo de ir por allá, les empieza como a tentar de otra manera. Y entonces San Francisco decía que el libro, claro, en aquella época era un objeto muy caro, y empezaba a ver la fundación de las universidades y por lo tanto la constitución de la soberbia, de los teólogos, de los que habían leído, de los que sabían latín y tal, ¿no? Y entonces él tiene una relación muy ambigua, porque por una parte dice a sus, qué sé yo, a los fraticelli, ¿no? Dice a los hermanos, ¿no?, que tienen que escuchar a los teólogos y que no sé qué, pero sin embargo les dice que tener libros es malo y que con el Evangelio basta y sobra. Pero no por el argumento clásico, de que como ya tenemos un libro sagrado sobran todos los demás, ¿verdad?, sino por el argumento de que el Evangelio es un libro simple y para los simples, porque San Francisco tiene una idea, como saben, de la vida de Jesús muy característica, es decir, no hace teología, sino que se inspira mucho en los ejemplos de la vida de Jesús. Por tanto, el Evangelio para él sería un libro destinado a popular, digamos, en ese sentido, no un texto de inspiración teológica, sino un texto de transmisión popular. Entonces tienes que esa cosa de los libros, ¿no? Por tanto, en San Francisco hay alguna cosa que no es del todo banal, no es del todo banal, que tiene que ver también con el descenso, de ahí lo de la pobreza, es decir, lo de ir a menos, ¿no?, lo de no me presuma usted tanto de los libros tan difíciles que lee y baje un poco del pedestal, ¿verdad? Tiene que ver un poco con el descenso y tiene que ver también un poco con la renuncia, con el desprendimiento, ¿no? Claro que el ejemplo no es exactamente igual que el del relato de Carlos, pero se conectan, ¿no? El relato de Carlos tiene que ver con alguien a quien no le cabe en el cuerpo tanta cosa y por lo tanto para poder vivir, digamos, necesita algo como más sencillo. Y la cosa de San Francisco sería el que se hincha, ¿verdad? El que se hincha, ¿no? La imagen un poco clásica de la soberbia son los seres hinchados, ¿verdad? Se dice, está hinchado de sí mismo, ¿verdad? Como un globo, ¿verdad? O sea, se hincha, ¿no? Y por lo tanto sube, como los globos, ¿no? Entonces, el que está hinchado de soberbia, y entonces tiene que estar, ¿no? Entonces eso a mí me parece que tiene interés porque en la onda franciscana, además me enteré que me sorprendió mucho eso porque vi el testamento de Gabriela Mistral en un museo. Gabriela Mistral cede los derechos de sus obras en Latinoamérica a los niños pobres de Monte Grande, que es la aldeíta del Valle del Elqui, donde ella fue maestra y tal, y nombra a los franciscanos albaceas testamentarios. Es decir, dice que sean los franciscanos los que administren el dinero y lo, qué sé yo, lo usen para mejorar la vida de los niños pobres de Monte Grande. Entonces, en La Serena conocí al director del Centro de Estudios Mistralianos y le pregunté, ¿por qué a los franciscanos? Y me dijo que Gabriela Mistral en los últimos años de su vida se hizo franciscana, es decir, tomó votos. Se hizo de la orden terciaria, algunas órdenes religiosas tienen la orden terciaria, que es la gente que toma votos pero no entra en convento, ¿verdad?, sino que puede vivir en la vida corriente. Entonces parece que Gabriela Mistral se hizo franciscana y me habló de un texto precioso que me lo van a mandar porque lo publicó una asociación de hispanistas norteamericana, que es un libro que una especie de colección de textos de Gabriela Mistral sobre San Francisco de Asís, que se llama Motivos de San Francisco, que son textos escritos a lo largo de 30 años, entre ellos cuando visitó Asís, cuando fue ella embajadora de Chile en Italia, etcétera, etcétera, ¿no?
Por tanto, ahí hay una cosa curiosa que tiene que ver, por eso digo que no es completamente banal eso de que la lectura y la cosa de los libros solo tiene sentido si tiene que ver con la humildad y no con la soberbia. O sea, si está teñido de humildad y no de la soberbia, y si tiene que ver con la generosidad y no con la apropiación, ¿verdad? No con la apropiación, sino que tiene que ver también con algo que uno hace para darlo, digamos, no hace para quedárselo, sino que hace para darlo, es decir, solo merece la pena tener aquello que se puede compartir, desde luego, lo que no se puede compartir es una idiotez poseerlo, ¿verdad? O sea, si nos gusta tener alguna cosita es para poderla compartir, no para tenerla nosotros. Por lo tanto, esa cosa de que la lectura, lo veía San Francisco, lo olía con su olfato moral, ¿eh? O sea, la cuestión del libro, la universidad, los catedráticos, los que ya empezaban a ser teólogos importantes, rodeados de seguidores y tal, tiene como una tendencia a la soberbia y a la avaricia, y por lo tanto esa cosa de cuidado con eso. Yo no les digo que no lean, no les digo que tal, pero cuidado con eso, porque los franciscanos pues somos gente pobre y humilde, ¿verdad? Además son esos los humildes, ¿no? Los fraticelli, en fin, los jugulares de Dios, en fin, esa cosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos podría dar pie para el siguiente motivo que hemos encadenado en esta especie de encadenamiento de cosas, casi el último, que es hablar de cuáles serían los lugares de Stoner primero. Venga, dale tú ¿te va con lo de la generosidad y la humildad, lo de Stoner? Dale pues. Me va. La generosidad porque un amigo común nos da a leer una novela en momentos diferentes, pero es un amigo común. La novela es Stoner, de John Williams, una novela escrita en los años 60 y sin ningún tipo de impacto, y que ahora, 50 años después, por raros motivos, adquiere un prestigio y un número de ventas absolutamente increíble, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es la historia de un profesor, punto. Como dice la contratapa, que me dio mucha gracia porque sería lo anticomercial, esta es la historia de un hombre que se vuelve profesor, ya está. Ya está, no hay más que eso, no hay más que eso. Sin embargo, justamente aquí está el gesto de la humildad, no se trata del profesor entendido como aquel capaz de iluminar vidas, salvar vidas, no aparece ahí como en un sentido mítico, sino como alguien que, proveniendo del campo, del interior, descubre a través de otro profesor la posibilidad de ser el mismo profesor en un diálogo muy curioso, que consistiría en que cuando le dicen a Stoner, ¿no? El hombre pétreo, el hombre de piedra, ¿no? Cuando le dicen, yo a usted lo veo como profesor, y él dice, ¿yo por qué? Y entonces su profesor le dice, porque usted está enamorado, porque usted está enamorado. Por lo tanto, allí en el plano del amor, otra vez lo banal, pero al mismo tiempo lo más complejo, que es justamente el amor como gesto de humildad, el amor como gesto de dar, el amor como gesto de desprendimiento. Stoner hace un recorrido llano. Cuando se jubila, muy pocos lo saludan, muy pocos lo celebran, muy pocos se acuerdan de él. Los colegas le hacen un dossier con 40, 50 páginas que él habrá escrito a lo largo de toda la vida, por lo tanto un profesor medio, pero en algún momento él relata aquello de qué significaría ser buen profesor y lo relaciona en gran medida con lo que podríamos llamar los libros, la dignidad del arte y la propia estupidez. Hace como una especie de tríada muy curiosa, que es que uno es un buen profesor cuando cree que los libros nos dicen algunas verdades. Y está puesto así, que los libros nos dicen algunas verdades. No es que los libros afirman la verdad, son la verdad, sino que hay que creer que los libros dicen verdades, lo que nos convierte en buenos profesores, que se dio cuenta que era buen profesor porque los demás le daban o lo dotaban de una cierta dignidad artística, y esto es muy bonito porque vuelve a poner la enseñanza en ese plano del arte y no la técnica, para decirlo así,
es decir, que no tiene que ver con la técnica de dar a leer, sino con el arte de dar a leer. Y por último, él dice que esa dignidad y ese arte no tienen nada que ver con nuestra propia estupidez, que yo creo que se puede traducir también con nuestra propia arrogancia o con nuestra propia virtud de creernos que los libros dicen verdades o que somos artistas en ese sentido, sino que otros nos confieren esa dignidad y que la verdad en todo caso no está en uno, sino en los libros. De hecho, la frase de Stoners es algo como así como ser profesor me confiere una dignidad de la que yo mismo carezco, digamos, ¿no? Y cuando comentábamos con Carlos las resonancias que esa novela había producido en los dos, yo recordé que Gabriela dice una cosa parecida. Gabriela hace un discurso a los graduados de la universidad y les habla de qué es la universidad y tal. Y entonces en algún momento Gabriela Mistral dice un profesor, aunque sea mediocre, si lo que da es bueno, da igual. Es decir, la importancia de lo que tú entregas te eleva por encima de ti mismo y tú puedes ser un ser insignificante, mediocre y tal, pero si lo que pones encima mesa vale oro, vale oro. O sea, lo importante no es lo que tú seas, sino lo que tú das, digamos, ¿no? Y eso me pareció como muy interesante, porque además ahora estamos mucho también, Carlos había empezado con eso, con lo del ser, ¿no? La identidad del profesor, quién es, qué hacen, qué creen, qué no deja de creer. Y aquí Gabriela es como si quitara ese asunto, ¿no? Dijera, no, un profesor lo que importa no es lo que él es, sino lo que da. Y Stoner es un poco así. Dice, yo soy un ser pues como todos los demás, pues estúpido, mediocre, tal. La literatura me ha puesto por encima de mí mismo y por lo tanto lo que yo doy me da una dignidad que yo no tengo. Es decir, me eleva por encima de mí mismo y me da una dignidad que yo no tengo, ¿no? Que yo no soy además, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que no está mal, y podríamos a lo mejor acabar con eso, con tratar de pensar la escuela, la biblioteca, que serían los lugares más convencionales de la lectura, ¿no? Hemos empezado con el sillón de orejas, con el cuarto de los niños, con el que lee no está en ninguna parte, pero al mismo tiempo ese ninguna parte tiene encarnaciones arquitectónicas. Entonces, tal vez algunas de las encarnaciones arquitectónicas de los lugares de la lectura, que son para no estar en ninguna parte, las más clásicas serían la escuela y la biblioteca, inventos antiguos, pero que en la modernidad han sido fundamentales. Las dos tal vez estén en una cierta disolución, en una cierta decadencia, una cierta transformación, digamos, que se están convirtiendo en cosas que no sabemos muy bien, qué sé yo, hacia dónde van, ¿no? Pero quizá podamos acabar con eso de la escuela y la biblioteca como instituciones generosas, ¿no? O sea, con lugares donde no se va a ser más, ¿no? Sino donde alguien está entregando algo, ¿no? Está dando alguna cosa, ofreciendo alguna cosa, y eso no tiene que ver con el ser más, no tiene que ver con la riqueza, no tiene que ver con el ser el más feliz y no sé qué, sino que tiene que ver con la pura generosidad del dar, ¿no? Entonces eso de que te coloca, el dar mismo da como una posición muy extraña, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que están pasando ahora es que no sé qué les parece, pero es que la escuela y la lectura han dejado de verse como privilegio y han pasado a verse como obligación, ¿no? Por lo tanto, ¿y para qué tengo yo que leer? ¿Y a mí qué coño me importa si mis amiguitos, si pintarme las uñas, si quién ganó el partido de fútbol ayer, si yo qué sé, ¿no? ¿Para qué me tienen que poner en esa cosa tan pesada, tan aburrida, ¿no? Los profesores y los padres como esos seres aburridos que nos hacen hacer cosas que no nos gustan y que no nos dejan hacer las cosas que a nosotros en definitiva nos gustan. Por tanto, esa cosa como de la obligación, ¿no? Y yo creo que o somos capaces un poco, claro que la escuela es verdad que está llena de obligaciones, ¿eh? Pero somos capaces o de pensar o de hacer la escuela y la biblioteca instituciones como un poquito más generosas, que tengan más que ver con el dar y con la gratuidad y con esas cosas, y por lo tanto sean sentidas como un privilegio, ¿no? Como lo fueron solo hace una generación, ¿eh? En que estudiar era raro y no todo el mundo podía y las familias, los chicos tenían que trabajar y qué sé yo, los niños trabajaron durante muchísimo tiempo y la escuela los sacó del trabajo y les regaló tiempo libre, les regaló, qué sé yo, les regaló libros, les regaló cosas, ¿no? Y entonces, por tanto, no hace ni una generación siquiera dejar la mina, dejar el campo, dejar el rebaño, dejar lo que sea,
Y ir a la escuela era vivido como un privilegio. Además, en casas con muchos hijos, a veces solo había plata para que estudiaran 2 y los demás se sacrificaban para que estudiaran 2. Y los 2 que estudiaban estaban agradecidos toda la vida porque la familia entera había, bueno, qué sé yo, se había sacrificado para que 2 estudiaran, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio como de época raro, ¿no? Esa sensación de que a la escuela ya no se le agradece, sino que se le reprocha, ¿no? Y se le reprocha cosas muy extrañas, ¿no? Porque yo creo que, bueno, Penag lo dice muy bien, ¿no? Dice, la escuela consiguió arrancar al niño de la fábrica y llevarlo a la escuela, pero no está consiguiendo arrancar al niño del shopping y llevarlo a la escuela. Es decir, con el niño trabajador supo lidiar, mejor o peor, y fracasando alguna vez y con todas las contradicciones, pero con el niño trabajador supo lidiar, pero con el niño cliente no sabe qué hacer. Porque el niño cliente es el que siempre es el protagonista, el que siempre es me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, yo quiero seguir mi propio deseo. Entonces es verdad, la escuela sacó al niño del campo y de la mina y de la fábrica, y ese niño estaba agradecido a la escuela porque lo sacó del campo y la mina y de la fábrica. Pero ahora quien realiza sus sueños, quien le da lo que quiere, es Disneylandia. Es la que le da lo que quiere, ¿no? Y la escuela no le da lo que quiere al niño, le da lo que tiene que hacer, no lo que quiere, ¿no? Entonces sacar a los niños del shopping es complicado, porque empezamos a tener una idea muy rara de lo que es generosidad. O sea, somos gente tan extraña que nos parece que el shopping es generoso, y el shopping no es generoso. El shopping te dice en la puerta, aquí estamos para hacerte feliz, aquí estamos para satisfacer tus sueños, para que tú puedas elegir y tal. Y nos parece que el shopping se ajusta justo a lo que queremos, a lo que somos, ¿verdad? Tal, ¿no? Y el shopping chupa la sangre, vive de la sangre infantil y de la sangre humana, ¿verdad? Se alimenta de sangre humana, ¿no? Entonces yo creo que somos capaces de recuperar un poco un cierto sentido digno de la palabra obligación, de la palabra que en la vida no hace uno lo que quiere, sino a veces lo que debe, de que ese lo que debe no está hecho para joderte la vida, sino a lo mejor para otra cosa, o qué sé yo. Ese sentido un poco de la generosidad y el agradecimiento, digamos, ¿no? O yo creo que ya estamos todos arrodillados ante el shopping, que a ese sí que le agradecemos que nos hace felices y queremos todos ir a Disneylandia y así, ¿no? O sea, si continuamos diciendo que a la escuela hay que ir para ser felices, el shopping va mucho mejor, mucho mejor, lo hace mucho mejor, ¿no? O sea, cuando se va a ser felices se va a otra cosa, ¿no? Se va, no sé, a aprender a que alguien te muestre una cosa bonita, te cuente un cuento que a lo mejor no entiendes del todo, pero que a lo mejor algún día, no sé qué sé yo, es como cambiar un poco el patrón. Y en ese sentido me parece a mí que lo de la humildad y lo de la generosidad, la escuela es también demasiado prepotente, ¿no? O sea, tiene como un vocabulario muy de promesa, ¿no? Es como muy prepotente. Entonces, y la gente a veces que se dedica a esto de la lectura también hay un vocabulario como muy de promesa, ¿no? Como muy de, no, los libros te van a cambiar la vida, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo qué sé, un poquito más de humildad y un poquito más de generosidad en el sentido franciscano, un poquito más de desprendimiento en eso de que la gente que estamos en esto de la cultura, como San Francisco olía, tenemos una cierta tendencia a la soberbia. No estaría mal, qué sé yo, ver un poco ahí que tal vez allí haya alguna lección, tal vez en ese ir a menos, en ese desprendimiento, en ese, qué sé yo, en ese estar y no más, qué sé yo, tal vez allí habría alguna lección. Bueno, no sabíamos muy bien cómo empezar, evidentemente no sabemos cómo terminar, así que calculo que la mejor manera de terminar es decir fin.